Ya. Bueno, ¿por qué elegí en realidad hablar de este tema sobre la señal de Jonás? Bueno, bueno, es uno de los puntos que últimamente se ha vuelto un poco controvertido en relación a su interpretación. Ya existen bastantes interpretaciones sobre el tema del significado de la señal de Jonás y que se han prestado incluso para confundir algo que parece que durante muchos siglos lo teníamos claro. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Ustedes se imaginan haber sido tragado por una ballena? Bueno, hace el año pasado hubo una noticia de un buzo, ¿cierto? De que estaba cazando, o sea, sí, estaba pescando algunos mariscos y de repente todo se le fue a negro y se dio cuenta que algo lo estaba masticando y en realidad era una ballena. Ya la ballena lo tuvo dentro de la boca tratando de digerirlo y como no se lo pudo tragar, lo escupió. ¿Ya? Eso fue un hecho real que ocurrió el año pasado. Todos lo pueden buscar y ven a un pobre buzo que estuvo ahí a punto de ser tragado por una ballena. ¿Ves? Bueno, en la Biblia, la historia que tiene mención, obviamente, es a alguien que de verdad sí se lo tragaron, que fue Jonás, ¿cierto? Bueno, y todos conocemos, yo creo que la mayoría de nosotros conocen la historia de Jonás, ¿cierto? A Jonás se le pidió ir a Nínive y él, que Nínive es una ciudad del desierto, ¿ya? Que queda en pleno desierto, y él decidió irse para el otro lado y tomar un barco hacia Tarsis, ¿cierto? Y bueno, al final él cae al mar y Dios prepara un pez que se lo traga. Eso es principalmente, en pocas palabras, la historia de Jonás que yo creo que todos conocemos. Pero aquí vamos a comenzar a analizar de qué se trata esto de la señal de Jonás, ¿ya? Y me gustaría si alguien me puede ayudar con el primer texto, Mateo 12. A ver, vamos a pedirle a alguien. Le voy a pedir a Fabi si puede leer Mateo 12:38 al 41. El hermano Jorge, si puede leer el segundo, de Mateo 16:4. Y aquí tengo en orden Luciel. Si Luciel puede leer el último, que es Lucas 29:30. Si me pueden ayudar con esos textos para que podamos estudiar de qué se trata esto de la señal de Jonás, que fue algo que Jesús dijo. ¿Ya? Vamos a pedirle a Fabi que pueda leer primero. Mateo 12, del 38 al 41. Bueno, en el primer texto se dan cuenta que Jesús está haciendo una comparación. Se está comparando la historia de Jonás, que la experiencia de Jonás va a tener una relación con su propia experiencia. ¿Ya? Y a las personas que le pedían señal, él les dice, no, nosotros no te vamos a dar, yo no te voy a dar ninguna señal. Si ustedes quieren una señal, la señal que ustedes van a recibir es la señal de Jonás. Hasta este momento no tenemos, no se sabía de qué se trataba la señal de Jonás. Pero sí lo que tenemos hasta el momento es que la experiencia de estar dentro del pez iba a ser una experiencia similar que iba a vivir Jesús. ¿Ya? Que dice que Jesús iba a estar, súper importante, en el corazón de la tierra, ¿ya? Por 3 días y 3 noches, ¿cierto? El segundo texto, hermano Jorge, Mateo 16:4.
Miren, este es el segundo texto donde aparece el tema de la señal, a la señal de Jonás, ¿cierto? Y le dice que la gente así, incrédula, ¿cierto? Adúltera, le dice, a esta gente yo no les voy a dar ninguna señal, sino que ustedes, la única señal que van a recibir es la señal de Jonás. ¿Ya? Eso es una... nuevamente se vuelve a repetir lo mismo del Mateo 12. ¿Ya? ¿Por qué vamos a tocar estos tres textos? Porque esta frase no aparece en otro lugar. ¿Ya? Y ahora me faltaría los 100, Lucas 11, 29, 30 y 32. Miren, fíjense, los tres textos se parecen, ¿cierto? Mateo y Lucas hablan casi lo mismo, ¿ya? Lo que sí aquí queda súper claro que Jesús se compara con Jonás, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos entender correctamente la señal de Jonás? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que Jonás es un tipo de Cristo. Muchos personajes de la Biblia tienen similitudes con Jesús, ¿cierto? David tiene una similitud con Jesús, Sansón tiene una similitud con Jesús, ¿cierto? Todos los grandes personajes de la Biblia, las grandes historias de la Biblia, siempre Jesús está ahí, de alguna forma. José tiene similitudes con Jesús, Moisés, Aarón tienen similitudes con Jesús, y Jesús, cuando habla de la señal de Jonás, él está haciendo esto, se está comparando de alguna forma con la historia de Jonás. ¿Ya? Entonces Jonás viene a ser un tipo de Cristo. Ya, miren, algunas cosas que hablan de la similitud entre Jonás y Jesús. A Jonás se le llamó profeta. A Jesús también se le llamó profeta. Jonás era el único profeta de Galilea de su tiempo. Jesús también era de Galilea. De hecho, la ciudad de Jonás era Yad-Jefer y Jesús era de Nazaret, que quedaban en la misma zona. Jesús fue enviado a predicar juicio y arrepentimiento a Nínive. Jesús predicaba sobre juicio y arrepentimiento. Jonás echaron suerte sobre Jonás. A Jesús también echaron suerte sobre él. Jonás se durmió en una tormenta. Jesús también se durmió en una tormenta. Jonás calmó la tormenta. Jesús también calmó una tormenta. Jonás se ofreció para salvar a los marineros. Jesús se ofreció para salvar a sus discípulos. Jonás estuvo en oscuridad 3 días y 3 noches dentro de un pez. Jesús fue entregado a la potestad de las tinieblas por 3 días y 3 noches. Jonás comparó su situación con la muerte. Jesús murió. Jonás estuvo en el corazón del mar. Y Jesús dijo que él iba a estar en el corazón de la tierra. Jonás fue escupido por un pez. Jesús también resucitó. Jonás estuvo 40 días en Nínive. Jesús estuvo 40 días después de su resurrección con los discípulos. Aquí me quedó una. Y todos los ninivitas se arrepintieron. A diferencia del pueblo de Israel, que muy pocos israelitas se arrepintieron. Y Dios perdonó completamente a Nínive. Increíblemente, 40 años después, Jerusalén fue destruida. ¿Se dan cuenta? Hay muchas similitudes entre Jonás y Jesús. Yo después, con el paso de los días, me di cuenta que había más incluso. ¿Ya? No son completamente iguales, porque Jonás huyó de su deber, Jesús no. ¿Ya? Ya hay algunas diferencias, pero en general la experiencia de la historia de Jonás es muy parecida a la experiencia de la historia de Jesús. ¿Ves? Entonces, para poder entender la señal de Jonás, tenemos que conocer la historia. ¿Ya? Ahora, antes de ir a lo que es cierto, vamos a hablar un poquito de lo que no es cierto. ¿Qué es lo que no es cierto? Que la muerte de Jesús
son 3 días y 3 noches literales. ¿Ya? Eso es un error que se cree. ¿Por qué? Porque se considera que cuando Jesús dijo que él iba a estar en el corazón de la tierra, significaba que Jesús iba a estar en la tumba. 3 días y 3 noches. ¿Cuál es el problema con esta interpretación? De que nunca se usa corazón de la tierra como sinónimo de sepultura. ¿Ya? Entonces hay una tremenda discusión hoy en día de que se habla de que Jesús en realidad debió haber estado 72 horas literales. ¿Ya? Entonces probablemente Jesús no resucitó el domingo, algunos creen que incluso resucitó un día lunes, ¿cierto? Otros empiezan a decir que en realidad para tratar de cuadrar este tema, porque tiene la idea de que estar en el corazón de la tierra son 3 días de que Jesús iba a estar muerto literalmente, en que Jesús en realidad se murió un miércoles, sino que Jesús se murió un jueves, y empiezan a usar calendarios y empiezan a inventar una cantidad de cosas, ¿ya? Y que sacan completamente de algo que teníamos súper claro. Solamente presta para confusión. Entonces, generalmente son estos conflictos. Los conflictos del tiempo, de que Jesús tenía que haber estado 72 horas en la tumba y en el día. ¿Ya? Generalmente siempre se ha creído que Jesús murió justo el año que Jesús murió, la Pascua cayó un viernes. ¿Ya? Y que Juan cuando dice que fue un sábado grande, significa que ese sábado era el sábado de la Pascua y el sábado semanal, que caían al mismo tiempo. ¿Ya? Pero hoy en día ya no se cree eso, sino que se anda diciendo que Jesús en realidad no se murió un viernes, sino que se murió un miércoles. ¿Ya? Y es por esto, porque malinterpretan lo que es la señal de Jonás. Ahora, si analizamos incluso un poquitito más esa frase que Jesús dijo, que la señal de Jonás, la experiencia de Jonás en el pez, iba a ser similar a la de él, que estaba y que él iba a estar en el corazón de la tierra. Si incluso, ¿cómo se llama? Analizamos un poquito más estas palabras, nos damos a dar cuenta que no significa tumba, por ningún caso. Porque la palabra corazón, que en griego es cardia, que significa pensamientos y sentimientos, en medio o en el centro de algo. Entonces, cuando Jesús dijo que iba a estar en el corazón de la tierra, él dijo que su mente iba a estar ahí. Iba a estar en una situación similar a la que estuvo Jonás. ¿Ven? Y en contraparte, la palabra sepultura, que en el griego es nemenion, no está en ninguno de los 3 textos que leímos. Entonces, el corazón de la tierra que Jesús dijo no tiene ninguna relación no es un sinónimo de sepultura. Entonces, decir que la señal de Jonás significa que Jesús esté 3 días literalmente muerto, no es cierto. ¿Ya? Eso no es real. Ahora, ¿qué es la señal de Jonás? Miren, Mateo 16, lo mismo que leyó el hermano Jorge, le voy a pedir al hermano Jorge que lo vuelva a leer. Mateo 16:4, pero que ahora lea el versículo 21. Jesús en ese capítulo, en el versículo 21, explica qué es la señal de Jonás. Hermano Jorge, ¿puede leer Mateo 16:4 y después el 21? Versículo 21. ¿Estará por ahí? Se dan cuenta que la señal de Jonás, según esta explicación, no es solamente la muerte de Jesús, sino que es un paquete de situaciones. Dice que Jesús tenía que la señal de Jonás iba a ser que Jesús iba a padecer mucho. Iba a ser reprobado por los ancianos, por los príncipes y por los escribas, que iba a ser asesinado
y que iba a resucitar al tercer día. Todo eso en un paquete de 3 días y 3 noches. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso él se dice que la misma sensación que tenía Jonás, de que la iba a tener él. ¿Dónde comenzó entonces el sufrimiento de Jesús? ¿Dónde comenzó el sufrimiento de Jesús? Comenzó en el Getsemaní. La noche del viernes, que en realidad para nosotros sería la noche del jueves, pero es la noche del viernes. Y efectivamente se cumple sin ningún problema. Noche del jueves, noche del viernes, noche del sábado, noche del domingo. Jesús resucita el domingo en la mañana. Después que pasa la noche. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es difícil cuando solamente usamos la Biblia, ¿ya? Y no nos dedicamos a dar vuelta en otros asuntos que no tienen sentido, ¿ya? Pero la señal de Jonás empieza en el Getsemaní. Ahí él empieza a sufrir. Dice que él se sentía como que estuviera padeciendo como si se fuera a morir, ¿cierto? Sangró sangre incluso. O sea, sudó sangre. Todo eso comenzó en el Getsemaní. Después vino y fue reprobado por los ancianos, fue reprobado por los príncipes y los escribas, y luego fue asesinado y fue enterrado y resucitó al tercer día. Eso es la señal de Jonás. ¿Ya? Ese es el paquete completo. ¿Ya? No tiene ninguna relación con lo que hoy día se discute tanto en relación al tiempo del tiempo de la muerte de Jesús. Y no necesitamos de ni un libro, ni un calendario judío, ni ningún otro invento de ningún tipo. Lo único que necesitamos fue tomar la Biblia y estudiar con detenimiento. Nada más. Ahora, la señal de Jonás, ¿tiene una lección para nosotros? Por supuesto, yo creo que esa señal de Jonás tiene una lección muy, muy presente el día de hoy. Porque la misma señal que recibió el mundo, el Jerusalén y el Israel del tiempo de Jesús, es la que recibe este mundo en el tiempo del fin, ¿cierto? Y la señal es súper clara. Lo que dijo Jesús en Marcos 1, del 14 al 15. La voy a leer yo. A ver, Marcos 1, del 14 al 15. Marcos 1 dice, más después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea y predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. Exactamente lo mismo que pasaba con Nínive es lo que le va a pasar a este mundo. ¿Ya? Este mundo está condenado a la destrucción. Por mucho que tratemos de cuidar lo que corresponde a que lo cuidemos, ya, por mucho que hagamos lo que hagamos este mundo, nosotros mismos lo vamos a terminar destruyendo. ¿Ya? Y no solamente eso, sino que en el tiempo del fin hay un anuncio súper claro de que este mundo al final va a ser terminado destruido por 7 plagas. Entonces, este mundo está condenado. Y lo que Jesucristo está haciendo un llamado, es un llamado, el mismo llamado de Jonás, al arrepentimiento. ¿Ya? Si ya no hay más tiempo. El mismo llamado que hizo Jesús en su tiempo. Arrepentíos y creed, y dice en el Evangelio, es exactamente lo que se le da al mundo hoy. Lo que pasa es que el mundo de hoy está tan entretenido en otras cosas, y nosotros mismos, que no entienden, no conocen los tiempos, y a nosotros que estamos bien dormidos tampoco, no reaccionamos de que este mundo se está acabando. ¿Ya? Y que cada vez hay menos tiempo para poder acceder al perdón y al arrepentimiento que Dios está ofreciendo. ¿Ves? Entonces, esto es principalmente lo que significa la señal de Jonás. ¿Ya? Y efectivamente tiene un mensaje muy presente para el día de nosotros. No solamente para nosotros, sino también para las personas que no conocen. Así como los ninivitas eran gente que no conocía la diferencia entre su mano derecha y su mano izquierda, dando a entender que era gente ignorante de todas estas cosas. Nosotros también somos llamados a poder ayudarlos a conocer. A conocer, que la gente no solamente conozca de Jesús, sino que también pueda conocer estas cosas que vienen sobre ellos.
muchos no saben y creen humanamente que uniéndose y tratando de hacer lo que mejor puedan para salvar este mundo lo van a lograr. No, ese no es la solución final. La solución final viene de la mano de Jesús, no de la mano humana. Entonces, la señal de Jonás tiene un mensaje muy presente para el mundo de hoy, no solamente para los que conocen, sino para los que quieren conocer. Y también para los que se burlan, porque le dice a esta señal mala y adúltera que quiere señal, la señal de Jonás, no hay otra para ellos. ¿Se dan cuenta? Bueno, hermanos, eso fue la meditación del día de hoy. Espero que nos haya servido a todos y que Dios los bendiga mucho.